El control del colesterol debe hacerse desde la infancia. De hecho, sabemos que es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante para tener enfermedades del corazón. Y más que nunca en esta etapa sanitaria en la que el control del colesterol se ha hecho peor que en años anteriores. Los mensajes principales es conocer qué objetivos de colesterol tienes que tener en función de si ya has tenido una enfermedad cardiovascular o si tienes factores de riesgo. Si tienes factores de riesgo, pero aún no has tenido una enfermedad cardiovascular, hay que controlar el colesterol hasta ciertos niveles, pero desde luego cuando has tenido ya un evento cardiovascular es absolutamente prioritario intentar que no tengamos otro, y para eso los niveles de colesterol tienen que ser por debajo de 55 miligramos decilitro o una reducción de más de un 50% con respecto a los basales. Y aunque es un factor en el que la sociedad cada vez está más concienciada, todavía tenemos mucho que hacer. Es prioritario restaurar la continuidad asistencial. Hablábamos de que es una etapa sanitaria muy complicada y de hecho la atención primaria, que es básica en sanidad, no se está pudiendo dedicar a actividades preventivas que son absolutamente fundamentales, con lo cual hay que, en primer lugar, poder retomar esos controles de todas las personas que tienen factores de riesgo cardiovascular o ya han tenido un problema cardiovascular, un problema cardíaco o un problema, por ejemplo, de ictus, y volver a periódicamente chequear cómo están sus niveles de colesterol. Por ejemplo, sabemos que en la etapa sanitaria en Estados Unidos, en la etapa COVID, ha habido un 40% menos de control de LDL y estamos viviendo en nuestras consultas a diario que los pacientes están más descontrolados que nunca. O sea que hay que volver a establecer la continuidad asistencial y los controles periódicos de colesterol, que además son sencillos, con una analítica podemos hacerlos. Bueno, pues nuestros médicos de atención primaria la verdad que están tremendamente formados y el problema, como estamos comentando, es que no están teniendo capacidad para atender las actividades preventivas que solían hacer. Ojalá pueda ser que esto se pueda retomar en breve. Hay momentos fundamentales que hay que establecer. Por ejemplo, cuando un paciente ha tenido un evento cardiovascular, es fundamental mejorar en ese momento el control del colesterol que viniera teniendo hasta la fecha y saber, según el objetivo que tienes que conseguir, qué plan de tratamiento tienes que pautar. Pero a las 4 o 6 semanas hay que rechequear si ese plan de tratamiento que has elegido está funcionando y has alcanzado los objetivos correctamente. Y eso hasta ahora muchas veces se hacía en atención primaria y por la etapa sanitaria que estamos viviendo en muchos hospitales eso se ha asumido desde el hospital. El paciente que ha tenido un evento cardiovascular debe ir a un programa de rehabilitación cardíaca y como médico de atención primaria debes estar integrado en ese equipo del programa de rehabilitación cardíaca del centro hospitalario que tengas cercano. Y una vez que el paciente haya hecho el programa de rehabilitación cardíaca, empieza la etapa más importante de todas, que es la fase 3 o para toda la vida de cómo controlar ese colesterol. Y ahí, desde luego, el equipo de atención primaria con la enfermería de enlace, la enfermería gestora de casos, es absolutamente fundamental para establecer los momentos en que hay que chequear el colesterol. O sea que no vale de nada que el paciente salga después de un infarto, por ejemplo, con un tratamiento óptimo, si no se hace un seguimiento de que ese tratamiento realmente está funcionando y que ese tratamiento se tome toda la vida. Y por supuesto el paciente es fase o es factor principal de todo esto. Si un paciente no sabe para qué está tomando la medicación, no sabe qué efectos secundarios puede tener, no sabe, por ejemplo, que hacer ejercicio va a atenuar muchísimo la posibilidad de mialgias, de algunos efectos, de algunos tratamientos hipolipemiantes, es muy posible que aunque tengas establecido todo lo demás, el programa de rehabilitación, la continuidad asistencial, no consigamos un buen control del colesterol. O sea que el control del colesterol se debe hacer en equipo. Es absolutamente vital que tomemos las riendas de nuestras enfermedades. Y cuando conoces para qué estás tomando una medicación, qué efectos secundarios puede tener y qué beneficios puede tener, vas a tolerar muchísimo mejor esa medicación que si no lo haces. Por eso la figura del paciente experto, que ya no solo es el paciente activo e implicado en su enfermedad, sino que incluso nos enseña y nos ayuda a los sanitarios con otros pacientes, es fundamental. Tenemos que explicar a cada persona con las necesidades de cada persona. No podemos utilizar un lenguaje científico en quien no nos está entendiendo.
pero es fundamental que la persona que tienes delante comprenda por qué es necesario tomar una medicación, por ejemplo, hipolipemiante, por qué le va a prevenir, por qué le va a beneficiar, qué efectos secundarios puede tener, y eso hay que adaptar el lenguaje a la persona y a las condiciones que tienes enfrente. No todo el mundo tiene la misma educación ni tiene el mismo perfil psicosocial, y también es arte de la medicina el poder transmitir para que cuando salga de esa consulta la persona haya comprendido. Yo creo que una buena forma de despedir a un paciente es: ¿has entendido o ha entendido lo que hemos explicado? ¿Necesitas preguntarme alguna cosa más? ¿Quieres que aclaremos algún aspecto? Porque solo así vamos a participar en equipo en el control no solo del colesterol, sino en el abandono del tabaco, en el resto de hábitos de vida que son fundamentales también para controlar el colesterol, ¿no? No vamos a hacer una buena cardiología, ni una buena medicina interna, ni una buena geriatría si no estamos en equipo con nuestra atención primaria, y por eso cada vez más hospitales están volcándose en conseguir una mejor comunicación con atención primaria, porque es absolutamente fundamental.